terminado lo que era la parte de engranes cilíndricos e interliquidales. Es decir, que entonces ya vimos engranes cilíndricos e interrectos y engranes cilíndricos e interliquidales. Hoy nos toca ver la última parte de esta unidad para la aplicación del examen que debería ser la semana que viene, pero ya me lo desandí, hemos comenzado y ya me están cambiando la fecha. Ya. Ok, bueno, eso al final lo discutimos, ¿ok? Pero quiero avanzar con la teoría. Bueno, vamos entonces a la última parte, que es engranes cónicos e interrectos, y ya saben, para el examen van a ser 3 problemas. Y los de análisis. Uno en engranes cilíndricos e interrectos, uno en engranes cilíndricos e interliquidales y uno en engranes cónicos e interrectos. Como su nombre lo indica, son engranes cónicos porque los dientes se mecanizan sobre una superficie cónica. Aquí se ven en los distintos ejemplos los dientes mecanizados sobre una superficie cónica. Y son de dientes rectos porque la dirección de mecanizado ya tiene, o sea, la proyección de la dirección de mecanizado tiene un punto común que es en el vértice del cono precisamente. ¿Ok? Entonces la dirección de mecanizado apunta hacia el vértice del cono. Estos son entonces los engranes cónicos de dientes rectos, fácilmente identificables y diferenciables de los engranes cilíndricos de dientes rectos y helicoidales. La ventaja de estos tipos de engranajes: transmiten cargas en vez de que se intersectan a cualquier ángulo. ¿Ya? Aunque la aplicación más común es con ejes que se intersectan a 90 grados. Estos engranes sirven para ejes intersecantes, es decir, ejes que están en el mismo plano y se intersectan entre sí, es decir, que la proyección tiene un punto en común. Ejes que se intersectan y puede ser a cualquier ángulo, es decir, si yo tengo dos ejes a 45 grados, ya, yo perfectamente puedo utilizar unos engranes cónicos a 30 grados, a 70 grados, eso no importa, ya, aunque claro, la aplicación más común es ejes a 90 grados. El ángulo, pero la forma, vamos a decirlo, la aplicación más común es ejes que se intersectan a 90 grados. Okay, pero puede ser a cualquier ángulo. Su cálculo y diseño más sencillo: el contacto entre los dientes por rodadura pura, claro, por ser dientes de engranes de dientes rectos y con la cruz involuta, aquí sí se aplica rodadura pura, aunque ya sea un engrane cónico. La eficiencia es alta y son completamente reversibles en cuanto a giro y conducción. Conductor, conducido, no tiene problema. El piñón puede ser conductor, puede ser conducido, puede ser un sistema amplificador o reductor. Ya, puede girar horario y antihorario, eso no importa. Pero por supuesto, las desventajas son más complicados de fabricar. En internet, por ejemplo, hay distintos videos de cómo se fabrican estos engranes, comparado con los de dientes rectos. Ya, el mecanizado es más complicado. El contacto entre los dientes no es gradual, igual que los engranes cilíndricos y dientes rectos. A ciertas velocidades no hay mucho choque y vibración. El montaje debe ser más preciso. Generalmente no son intercambiables, por lo que se fabrican y reemplazan como conjuntos acoplados. ¿Ya? Es decir, cuando se observa el desgaste, por ejemplo, en el piñón, que recuerden es el más crítico, dependiendo del material con que se lo fabrique, no es que se reemplaza solamente el piñón, ¿ya? Ok, en estos tipos de engranaje en particular hay que reemplazar siempre el conjunto, porque si ustedes cambian, por ejemplo, sobre el piñón, ya en un 2x3 el engrane se desgasta, los dientes se desgastan, ok. ¿Por qué? Porque recuerden que ya después de cierto trabajo, vamos a decirlo, los dientes, en términos, vamos a decirlo, humanos, se casan prácticamente. Es decir, hacen su perfecto acople. Pero si yo cambio de marido, entonces hay interferencia, intersección y por supuesto desgaste prematuro. Entonces, especialmente para estos tipos de engranaje, hay que cambiar el conjunto completo. ¿Ya? En los engranes cilíndricos rectos helicoidales, vamos a decirlo, aunque sucede ese fenómeno, pero es menos crítico. ¿Ya? ¿Ok? Es decir, se puede hacer, pero aquí no. ¿Ya?
Ok. Esa entonces son las desventajas de estos tipos de engranajes. Parámetros geométricos, al igual que los engranes cilíndricos de dientes helicoidales, ya aquí se van a mostrar ahora solamente los parámetros, vamos a decirlo, nuevos, correspondientes a este tipo particular de engranajes. ¿Ya? Simplemente lo que no aparezca acá entonces se define y calculan igual que para engranes cilíndricos de dientes rectos, porque al fin y al cabo son dientes rectos. ¿Ya? Aunque estén ahora en una superficie cónica, hay ciertos parámetros que se conservan o que se calculan igual que para engranes cilíndricos de dientes rectos. ¿Ok? Bueno, lo primero, cono de raíz, cono de paso, cono exterior. Ya, bueno, aquí vamos a hablar ya de cono, no de diámetro. ¿Ok? Casi por la configuración geométrica del engranaje, que queda claro, es de forma cónica, siempre nos vamos a referir, o casi todas las referencias van a ser en función de cono. Por eso tenemos el cono de raíz, que es el cono correspondiente a lo que es la raíz del diente, el cono de paso, que ya saben, es el cono principal, ya, donde se hacen las mayores dimensiones, y el cono anterior, el cono que coincide con el tope o la parte superior del diente. Cono, o sea, faltaría aquí el cono de base, ¿ya? Pero vamos a decirlo, para engranes cónicos casi nunca se nombra. Pero en realidad aquí también existe el cono de base. ¿Dónde iría, profe? ¿En qué parte? Bueno, como siempre, entre el diámetro de raíz y el diámetro de base. Más o menos en esta, una zona que está acá. O sea, Sería el cono de base. Cono de raíz, cono de base, cono de paso, cono exterior. o sea que Igual que vimos diámetro de raíz, diámetro de base, diámetro de paso, diámetro exterior. ¿Ya? En el mismo orden y con la misma configuración. O sea que sería el tercero, ¿verdad? De abajo para arriba. Sí, exacto. Sería el segundo. Bueno, perdón. De abajo, si se refiere a raíz, sería el segundo. Ok. Porque cono de raíz, después viene cono base, o cono de base, cono de paso Y cono exterior. Ok. 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 Cara y dorso, la cara simplemente es la parte del engrane que vamos a decirlo, donde se observa directamente el vértice del cono. El dorso, por supuesto, es la parte posterior de ese engrane. ¿Ya? Simplemente para referencia en cuanto a ubicación. Esta parte que está aquí es la cara entonces, y esta parte que está aquí es el dorso del engrane cónico. Posición normal de los engranes. Bueno. Esta es la disposición normal o de montaje de los engranes cónicos de dientes rectos, simplemente de forma cara a cara, cara del piñón, cara del engrane, cara del conductor, cara del conducido, como lo quieran definir, ¿ya? Pero cuando se montan de forma cara y cara, ¿ok? En ese caso, profe, el conductor es el pequeño, ¿verdad? Puede ser conductor o conducido, dependiendo si el sistema es reductor o amplificador. Eso no importa. Recuerden que estos son completamente reversibles en cuanto a giro y conducción. ¿Ok? Igual, esto puede estar ubicado en esta posición, puede estar ubicado del otro lado. O abajo. Exactamente. Puede invertirse si se quiere, bueno, eso no importa. ¿Ya? Pero mientras mantenga la disposición cara a cara, el montaje típico de estos tipos de engranajes. Ok. Ángulo cónico de paso, ángulo medido desde el cono de paso hasta el eje que sostiene o soporta el engrane. Vamos a decirlo, medio y dirección. Este es uno de los ángulos también críticos porque corresponde para realizar algunos cálculos también. Por supuesto, ya ecuaciones respectivas. Aquí está el ángulo cónico del piñón y el ángulo cónico de paso de engrane. Ya, por favor, se identifican con estas letras particulares. Y son ángulos, ¿ok? Se establecerán, si lo van a establecer en radianes o en grados, ya. Pero en ambos son ángulo cónico de paso del piñón y ángulo cónico de paso del engrane. Así es la nomenclatura y así es como se va a identificar, ¿ok? Para los ángulos cónicos de paso. Y se supone que ambos son complementarios, es decir, que la suma de estos dos debe ser igual
al ángulo en que se intersectan los ejes. Vale decir, si los ejes se intersectan a 90 grados, la suma de esto más la suma de esto debe dar igual a 90. ¿Ya? Y son, vamos a decirlo, números exactos. Así que tengan cuidado con la parte de decimales. El del piñón más el del engrane tiene que dar 90. O sea, eso quiere Si decir. los ejes se intersectan a 90 grados. ¿Ya? Ok. Entonces, Si los ejes se intersectan a 90. Muy claro con eso, por favor. No me digan solamente se intersectan a 90 grados. No. Si los ejes se intersectan a 90 grados, la sumatoria de los ángulos cónicos de paso da igual a 90. no siempre se intersectan a 90 grados entonces. Les acabo de decir hace un rato de Que que puede ser cualquier varios ángulo. ¿Ya? En ese caso sumamos el gamma con el R, ¿verdad? Sí. Este y este. Ok. Altura de los dientes, al igual que los engranes cilíndricos y dientes rectos, ya nosotros tenemos altura del pie del diente o del edendum, altura de cabeza del diente o adendum, y por supuesto la profundidad total, que es la suma del adendum más el edendum. Ahora, para los engranes cónicos de dientes rectos, esas medidas se toman en el punto más alejado del diente. Fíjense por favor que la altura del diente no es constante. ¿Ya? A medida que me voy alejando del centro, veo que la altura del diente se va incrementando. Claro, por la geometría propia del engrane cónico. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice la norma en ese aspecto? Que estas medidas, ya adendum de edendum, profundidad total, se va a tomar en el punto más alejado del diente. Ya, allí no va a ser ni aquí ni va a ser acá. Ya, en el punto más alejado donde se termina el diente, ahí es donde se va a medir las alturas del diente. ¿Ok? Sabiendo de que la altura del diente no es constante. Ok. Por supuesto, ya para la geometría del tipo de engranaje cónico, el adendum se calcula con esa ecuación del adendum del engrane y por supuesto, dependiendo si estamos utilizando módulo o paso diametral, porque los tamaños son los mismos. ¿Ya? Aquí se trabaja con módulo o con paso diametral, normal por supuesto. ¿Ya? Adendum del engrane, adendum del piñón, dedendum del piñón y del engrane y la profundidad total. ¿Ya? Dependiendo con qué sistema estén trabajando, utilizarán las ecuaciones respectivas. Altura de los dientes. Altura de cabeza angular, distancia medida desde el punto más alejado del diente hasta el punto donde se intersecta con el cono de paso, medido en la dirección radial o perpendicular al eje que sostiene al engrane. Esto es simplemente para propósitos de montaje. La altura de cabeza angular se calcula, ¿ya? O con esta ecuación o con esta ecuación, ¿ya? Ambos deben dar el mismo valor, ya dependiendo de los datos. Tengo el ángulo cónico de paso del piñón, utilizo esto. Tengo el ángulo cónico de paso del engrane, utilizo esto, ¿ya? Pero el resultado, en teoría, debe dar lo mismo. Profe, pero para que dé lo mismo, el gamma y el R tienen que ser igual. Verifiquen las ecuaciones, ok, porque yo creo que una debe ser seno y el otro coseno, para que sean, verifiquen en la guía, ok. Pero creo que hay un error en la ecuación. Para que Claro. Uno debe ser seno y otro debe ser coseno. Ok. Para que el ángulo sea Sí, igual. porque ahí me estoy fijando que, por ejemplo, si imaginamos que ambos dan 90, ¿verdad? Cada uno tiene que ser 45. Coseno de 45, coseno de 45 es 1, ¿verdad? Por A, esa es la única forma, que dé igual, Exacto. porque ambos se deben de sumar. Sí, pues, por favor, chequen las ecuaciones. Ahí te lo llevo. Ok, en la guía. Pero es que es lo mismo, eso está bien. Esa fórmula solamente te dice cuánto es el alto de la cara. Y solamente necesitas el alto de la cara para el piñón, con el ángulo del piñón, y para el engrane, con el ángulo del engrane. Claro, yo sé, pero el profesor decía que no precisamente tienen que ser iguales, ¿verdad? Usted lo dijo ahorita, ¿verdad? Exacto. Entonces, si no son iguales, para que dé 90 puede ser 89 y 1. No van a ser iguales. No necesariamente no necesariamente va a ser igual. Ya, eso sí, ok. O sea, la altura de cabeza del diente del piñón no necesariamente igual a la altura de cabeza del diente del engrane.
Ya, no necesariamente. Ok. Ok, aunque los dientes se mecanicen sobre una superficie cónica, igual podemos establecer lo que son los diámetros, ya, que al igual que en gran cilíndrico recto, tenemos el diámetro de raíz, diámetro de base, diámetro de paso y diámetro exterior. Ok, medido en donde, por supuesto, en el punto más alejado del diente. Ok, porque igual como les dije al principio, la altura del diente es variable, entonces no la mido ni aquí ni la mido acá, los diámetros los mido acá, ya, justo donde termina o finaliza el mecanizado del diente. Entonces ahí tomo también en cuenta esos diámetros, o están presentes esos diámetros, aunque casi no se utilizan, porque siempre las referencias van a ser angulares. Ok. El diámetro exterior, que creo que es la única variable que cambia, se calcula con esta ecuación. Todo lo demás creo que se calcula con, igual que para grandes cilíndricos de dientes rectos. Diámetro de paso promedio corresponde al diámetro medido en el punto medio del diente. Ya, para algunas ecuaciones lo necesito ese diámetro. Ok, el diámetro de paso promedio. Para algunas ecuaciones la necesito. Y simplemente está referido también a lo que es el ángulo cónico de paso. Bueno, lo calculo dependiendo si es el diámetro de paso promedio del piñón con esta ecuación o si es el diámetro promedio de paso del engrane con esta ecuación. ¿Ya? Pero fíjense que es en función de lo que es el ancho de cara y en función del ángulo cónico de paso. ¿Ya? Este es el diámetro promedio, tanto del piñón como del engrane. Como les dije, lo necesitamos para algunas ecuaciones. Holgura de trabajo, por supuesto, la distancia que hay entre el tope del diente y el fondo del otro diente en el cual está haciendo contacto. Recuerden que no pueden coincidir o no pueden tocarse el fondo con el tope del otro diente. ¿Ya? Esa holgura entonces se va a calcular con estas ecuaciones para engranes cónicos de diente recto. ¿Okay? Radio cónico de paso, ancho de cara y espesor de corona. El radio cónico de paso es la distancia que hay desde el vértice del cono hasta el punto más alejado del diente. Esta distancia que está acá. ¿Ya? ¿Ok? Correspondiente simplemente a la longitud del cono completo. ¿Ya? Se calcula, por supuesto, con estas ecuaciones, dependiendo si tengo los diámetros de paso, ¿ya? O si tengo los ángulos cónicos de paso. Con cualquiera de las dos ecuaciones lo puedo calcular y me debe dar el mismo resultado. ¿Ok? Bien. Para el ancho de cara, por supuesto, la longitud del diente medida en la dirección de mecanizado. Ya. Se calcula o con esta ecuación y con esta ecuación. ¿Ya? Se debe calcular con las dos ecuaciones porque la norma ACMA establece que se debe tomar el menor valor. Ya. Entonces, no es que van a calcular con una sola ecuación, deben calcularla, a ver, un poquito mejor, a sub 0 sobre t, 10 veces el módulo o 10 veces sobre el paso diametral, depende de cuál sistema con que esté trabajando. Pero lo cierto es de las dos maneras y se selecciona después el menor valor. Ya, lo que establece la norma. Bien. Y el espesor de corona simplemente corresponde con la altura o espesor de la base en donde están mecanizados los dientes. Se calcula con estas ecuaciones dependiendo si tienen módulo o paso diametral. Ancho de cara, limitante estricta ¿Respecto a qué? en diseño o inclusive en análisis. Si conseguimos una que no es un tercio, por ejemplo, me dice que Si es menor, Si es no, menor no que es un limitante estricta. Ya, no es limitante estricta, pero igual, ya el factor de ciudad me indicará si esa longitud reducida aguanta la carga aplicada. Pero no es longitud estricta. Ya, ¿ok? O sea, puede ser mayor o puede ser menor. Eso es lo que quiero decir. Pero bueno.
Ok. Uy, ya va otra cosita de Venezuela. Ajá. El espesor de la corona es medido también solamente en la parte más alejada del cono. Mucho. Ajá. El espesor de corona, sí. Al igual que la altura del diente, se mide en el punto más alejado. ¿Ya? Porque igual tiende a reducir su tamaño conforme a la altura del diente. Ok. Longitud de acción. Recuerden que es la distancia que hay desde el punto donde inicia el contacto hasta el punto donde finaliza el contacto. ¿Ya? Y por supuesto corresponde con la línea de presión y debe pasar por el punto de paso o punto donde hace el contacto, los diámetros de paso de los engranajes. ¿Ok? En este caso, para engranes cónicos, la longitud de acción se mide o se calcula con esta ecuación. Y por supuesto, el radio base se calcula con esta ecuación. El ángulo de presión es el ángulo que utilizamos para engranes cilíndricos de dientes rectos y también helicoidales. Ya, ángulo de presión normal, 20 grados en ese caso. Ya es dato, vamos a decirlo, propio. Espesor del engrane simplemente es el espesor del arma que tiene el engrane medido en la dirección longitudinal o a lo largo del eje que sostiene el engrane. ¿Ya? Simplemente se calcula con estas ecuaciones, si tienen por supuesto el ancho de cara y el ángulo cónico de paso del piñón o el ángulo cónico de paso del engrane. Espesor en el cónico y la norma solo dice que debe ser mayor o igual, ¿ok? Ya dependiendo por supuesto de las condiciones. Ángulo entre los ejes, por supuesto, se refiere al ángulo en que se intersectan los ejes que sostienen a los engranes cónicos de dientes rectos. Ya, como habíamos establecido anteriormente, ese ángulo es igual simplemente a la sumatoria del ángulo cónico de paso del piñón y del ángulo cónico de paso del engrane. Ya, y la sumatoria debe ser igual al ángulo en que se intersectan los ejes. En la configuración típica, si los ejes se intersectan 90 grados, como está aquí, entonces la sumatoria de estos dos debe ser igual a 90. Ángulo de cabeza, ángulo medido desde el cono anterior hasta el cono de paso. ¿Ya? Parte de lo que son los parámetros de, nada más decirlo, geométrico. El ángulo de cabeza del diente se calcula con esta ecuación. ¿Ok? Ángulo de pie, ángulo medido desde el cono de paso hasta el cono raíz. ¿Ya? Por supuesto, también parte de los parámetros geométricos y se calcula, por supuesto, con esta ecuación. Ángulo de cara, ángulo medido desde el cono exterior hasta el eje de rotación del engrane. También parte de lo que es la geometría. Se calcula con esta ecuación para el piñón y con esta ecuación para el engranaje. Ángulo de corte. Ángulo medido desde el cono de raíz hasta el eje de rotación del engrane. Igual, simplemente para la parte de geometría y construcción. Para el piñón se calcula con esta ecuación y para el engrane se calcula con esta ecuación. Altura de corona, distancia medida desde el punto exterior del diente en la superficie cónica hasta el vértice del cono. ¿Ok? Esta variable es importante para la parte de montaje. ¿Ya? Y de hecho se supone que cuando se hace el montaje los vértices ya deben, vamos a decirlo, proyectarse o deben coincidir. Se calcula, por supuesto, la altura de corona con esta ecuación. ¿Ya? Y como dije, esta variable es importante para la parte de montaje, sobre todo. Ángulo dorsal, ángulo medido desde el punto más alejado del diente hasta lo que es el dorso del engranaje. ¿Ok?
igual para propósitos de mecanizado y montaje es requerida ese ángulo. Se calcula con esta ecuación para el piñón y con esta ecuación para el engrane. ¿Ok? Fíjense que son totalmente igual a los ángulos cónicos de paso, ¿ya? Solamente que están invertidos. Corona de los engranes simplemente es la proyección del alma, ¿ya? Para el montaje o para el mecanizado respectivo de los dientes de los engranes. Recuerden, para el caso de los engranes cónicos, estos pueden venir coronados o sin corona. ¿Ya? Cuando es sin corona es simplemente esto, es decir, que el diente se mecaniza directamente sobre lo que es el alma del engrane. En cambio aquí no, aquí se hace una proyección del alma y después de esa proyección se hace el mecanizado. ¿Para qué me sirve la corona? Simplemente para proyectar o sacar más del diente de lo que es el alma, y con esto se reduce lo que es la posibilidad de interferencia en el montaje de los engranajes, que es lo que se prefiere generalmente y creo que recomienda la norma utilizarlo con corona, ¿ya? Aunque no es limitante, ¿ok? Pero preferiblemente, si estamos hablando de diseño, utilicen un engrane coronado. Interferencia. Se define exactamente igual que para engranes cilíndricos interrectos. Recuerden, contacto de los dientes en las porciones no conjugadas. Existen las distintas formas de eliminar la interferencia, ya sea que el engrane esté construido o no, ¿ya? Y por supuesto, la que vamos a utilizar como referencia principal es en función de los números de dientes, ¿ya? Entonces, para cada número de dientes del piñón hay un máximo del engrane para evitar interferencia. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar principalmente con esta referencia. Perfecto. En función del número de dientes. Claro, para el engrane cónico es esta tabla. Para el engrane cilíndrico interrecto es la otra tabla. Ok. De resto, perfil de los dientes, tamaño normalizado de los dientes, número de dientes, ángulo de flexión, cara, flanco, cresta y fondo de los dientes, profundidad de trabajo, diámetro de raíz, diámetro de base, diámetro de paso, línea de presión, espesor de los dientes, paso del diente, contragolpe, vuelvo, paso circular base, relación en contacto, ángulo de ataque, ángulo de salida, ángulo de acción, arco de ataque, arco de salida, arco de acción, relación de transmisión, tipos de alma, diseño para el tipo de alma y cubo. Se define y calcula igual que para engranes cilíndricos de dientes rectos. Entonces fíjense, si ustedes estudian engranes cilíndricos de dientes rectos, ya tienen una buena parte ganada para los cilíndricos equidales y para los cónicos de dientes rectos. Ya, así de sencillo. ¿Ok? Y por supuesto ya los cálculos son repetitivos. ¿Ok? Si ya aprenden a utilizar una ecuación en engranes cilíndricos de dientes rectos, para cónicos, perdón, cilíndricos de dientes equidales y cónicos también van a saber aplicar, utilizar y demás. ¿Ya? Así que bueno, ¿okay? No hay excusa para decir que no me dio tiempo de estudiar. ¿Okay? El examen debe ser la próxima semana. ¿Ya? Pero no es. ¿Ok? Pero vamos a hablar al final de eso. Bueno, fuerzas aplicadas. Dada la configuración geométrica de los dientes mecanizados en una superficie cónica, aquí cuando se descompone la carga total aplicada, ¿ya? Esta se descompone igual en tres componentes principales, ¿ya? Una carga tangencial, una carga radial y una carga axial, ¿ya? Es decir, aquí en los engranes cónicos también se originan dos cargas parásitas, la carga radial y la carga axial, que no me ayudan a la transmisión de fuerza o potencia, pero sí deben ser tomadas en cuenta para los cálculos tanto de los engranes como de los ejes y los cojines. Pero lo cierto es, solamente por la configuración geométrica, dientes tallados en superficie cónica, es que se originan esas tres fuerzas o cargas, tangencial, radial y axial.
Generalmente la norma establece ya que el punto de aplicación de las cargas es en el diámetro medio de paso o en el diámetro promedio, ya, cosa que vamos a decirlo si contradice a lo que son granes cilíndricos y rectos. Cayera sobre el diámetro de paso, aquí no, aquí es sobre el diámetro de paso promedio, o al menos es la referencia inicial para estos cálculos. Ok. Por supuesto, ya tenemos entonces todas las ecuaciones necesarias para el cálculo de la fuerza, torques y velocidades en los granes cónicos de dientes rectos, sea en el sistema métrico o en el sistema inglés. Carga tangencial, carga radial, carga axial, carga total, torque, potencia y velocidades, ya sea en el sistema métrico o en el sistema inglés, dependiendo si estén trabajando con módulo o con paso diametral. Ya, pero como sea, ahí tienen entonces todas las ecuaciones. Ya tendrán entonces que analizarlas, ver qué parámetros necesita y hacer los cálculos respectivos. Pero bueno, muy parecida de todas formas a las ecuaciones que hemos visto anteriormente. Esfuerzos. Tipo de esfuerzo aplicado, ya, al igual que en los engranes anteriores. Aquí se aplican esfuerzos por flexión en el diente del engrane y esfuerzos por contacto en los dientes del engrane. Y se definen igual que para engranes cilíndricos de dientes rectos. Las hipótesis para validar las ecuaciones del ACMA son las mismas que para engranes cilíndricos de dientes rectos. Ya, entonces ya tendré que hacer repaso para definir cuáles son las condiciones. Esfuerzo de flexión y esfuerzo admisible de flexión. Al igual que en los casos anteriores, para que el diente del engrane no falle por flexión, el esfuerzo de flexión de la ACMA debe ser menor o igual al esfuerzo de contacto admisible de la ACMA. Vamos a calcular entonces el esfuerzo de flexión, ¿ya? Simplemente se calcula con esta ecuación, ¿ya? Muy parecida para engranes cilíndricos de dientes rectos. Por supuesto, si estamos en el sistema métrico, esta es la ecuación que vamos a utilizar con las respectivas unidades: megapascal, newton, milímetro. ¿Ya? Y si estamos en el sistema inglés, por supuesto, trabajamos con esta ecuación, ¿ya? Ligeramente diferente, igual, con función del paso diametral y en función de lo que son las variables respectivas, en kPSI, en libras, en pulgadas, etcétera, etcétera. Ok. Aquí sí es donde está vamos a decirlo, la discrepancia, ya, en cuanto a lo que es la norma y en cuanto a lo que es, vamos a decirlo, lo que genera lo normalmente aceptado. Aunque se supone que vamos a decirlo, las fuerzas se aplican en el diámetro de paso promedio, vamos a decirlo, la conversación común, la norma ACMA dice que no, ya. ACMA dice no, por la geometría y demás condiciones, vamos a suponer la condición más crítica, que es que las fuerzas se apliquen en el diámetro de paso y no en el diámetro de paso promedio. Es decir, normalmente, y de hecho, cuando veamos diseño de ejes y diseño de cojinetes, las fuerzas las van a aplicar acá, en el punto medio del diente o en el diámetro de paso promedio. Pero para los dientes del engrane, ya, eso no lo vamos a utilizar. Para los dientes del engrane, vamos a suponer que la fuerza está aplicada acá, ya, que según la ACMA esa es la condición más crítica, y dada que en realidad el esfuerzo no es uniforme. ¿Por qué? Porque la altura del diente es variable, entonces la distribución de esfuerzo también es variable, ya. Entonces simplemente para propósitos del cálculo de los esfuerzos en los dientes de los engranes, según la norma ACMA, es aquí donde se van a aplicar las cargas respectivas, es decir, la carga total, la carga descompuesta en carga tangencial, carga radial y carga axial. Pero ya más adelante, cuando veamos diseño de eje y cojinete, ahora las cargas las van a colocar es acá. ¿Ya? ¿Cambia algo? Claro que sí cambia. ¿Ya? ¿Ok? Cambia lo que es el torque, cambia la fuerza, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero bueno, por ahora entonces vamos a trabajar con esta discrepancia porque es lo que establece la norma. ¿Ya?
¿Ok? Y si queremos que las ecuaciones sean válidas, tenemos que seguir las consideraciones de la norma. Entonces ya saben, ya, para el cálculo de los esfuerzos en los dientes de los engranes, de los engranes cónicos, según los magma, en el diámetro de paso. Y no en el diámetro de paso promedio, ya, que es el punto, vamos a decirlo entre comillas, real de aplicación. Ok. Bueno, entonces el diámetro de paso promedio para eje corriente, ya les había dicho eso entonces. Entonces, ya saben entonces, ¿ok? Pero por ahora, en el diámetro de paso. Bueno. Total entonces, que este diámetro que está acá ya corresponde al diámetro de paso y no al diámetro de paso promedio. Ya, por lo menos para el cálculo de esfuerzo en los dientes de un engranaje según la norma ACMA. Ya, ok. Ya cuando van a hacer diseño de discos jinetes, aquí sí van a introducir es el diámetro de paso promedio. Ya, pero eso todavía no es tema de atención. Aquí la atención es ese diámetro que está ahí, diámetro de paso, no diámetro de paso promedio. Y todo lo que tiene que ver, por supuesto, con diámetro es el diámetro de paso del engrane y no el diámetro de paso promedio. Por favor, estén claros con eso. Ya. Por si acaso. Bueno, esfuerzo de flexión, factor de sobrecarga, se va a utilizar ahora esta ecuación, por favor. Para el engrane cilíndrico de diente recto era una tabla. Para el engrane cónico de diente recto van a utilizar otra tabla. Ya, por eso se les muestra acá. No son iguales las tablas, por la geometría del diente principalmente. Ok. Profe, ¿esos números son de qué? ¿Verdad? El factor de sobrecarga. Ah, ok. Por eso Ya. por eso que no tiene. Factor de, claro, no tiene unidad, que son dimensionales, los factores. Ya. Entonces depende de qué, del tipo de choque de la máquina conductora, del tipo de choque de la máquina conducida. Eso no lo van a decir en el enunciado, ¿verdad, profe? El tipo de choque no, ya. O tal vez sí, ya. Tal vez sí. Tal vez no les indica en la máquina, pero sí les digo el tipo de choque. Ya. Una máquina de conductora con choque moderado se utiliza para conectar una máquina con choque pesado. Ya. O les doy el tipo de máquina para que lo busquen en esta tabla, o les doy simplemente directamente el tipo de choque. Para que entren entonces a la tabla anterior, a esta tabla, y seleccionen el factor de sobrecarga. Ok. Factor dinámico, factor de peso de borde se calcula igual que para engranes cilíndricos de dientes rectos. Ok. El estándar de la norma ACMA, ya, y aquí está el específico incluso, 2005 C96, recomienda que la velocidad lineal máxima no debe exceder de 5 metros sobre segundo. Esto es para engranes cónicos de dientes rectos, o 1000 pies por minuto, por razones de suavidad en el funcionamiento, aunque no es limitante. Claro, recomendación, pero no limitante. Entonces, para análisis o para diseño, hay que tomar en cuenta, por favor, o verificar las velocidades. Pero esa es la que recomienda la ACMA para engranes cónicos de dientes rectos. ¿Ok? Total, entonces, que la velocidad máxima debe ser menos o igual a 5 metros sobre segundo para el funcionamiento adecuado de estos engranes cónicos. Bueno, una variable más para chequear entonces. Factor de tamaño, ¿ok? En este caso, dependiendo de lo que es la magnitud o la dimensión del módulo del paso diametral, o con esto calculan lo que es el factor de tamaño para los engranes cónicos de dientes rectos. Factor de distribución de carga, ya, aquí es un poco más sencillo que para los engranes cilíndricos y para los engranes cilíndricos, perdón. Ya, depende simplemente del ancho de cara, o seleccionan este valor o seleccionan este valor. Ya, mucho más sencillo que para los engranes cilíndricos.
¿Ok? Por supuesto, tiene que ver con esta variable que es el factor del multiplicador de carga, ¿ya? Y eso depende de qué? De los montajes entre entre los engranes y los cojinetes. Si ambos engranes están montados entre cojinetes, si solamente uno está montado entre cojinetes, 1.1, y si ninguno está montado entre cojinetes, 1.25. Bueno, son las tres convenciones comunes. Ambos entre cojinetes, uno fuera de cojinete, los dos fuera de cojinete. Ya, así es sencillo. Entonces, seleccionan este valor, lo sustituyen acá, obtienen el factor de distribución de carga. Factor geométrico. Para los engranes cilíndricos, para los engranes cónicos y dientes rectos, vamos a utilizar este gráfico en particular. ¿Ya? ¿Ok? Dependiendo de quién, por supuesto, de lo que es los números de dientes del engrane acoplado y el factor respectivo para el cálculo. ¿Ya? Entonces, intersectan ángulos, número de dientes y obtienen el factor geométrico. Igual que en los gráficos anteriores, simplemente ya con la práctica va mejorando, aunque es una práctica, aunque es una gráfica, perdón. Es una gráfica, bueno, tiene sus desventajas. Pero bueno, con esta gráfica van a calcular el esfuerzo, perdón, el factor geométrico de potencia de la flexión para los engranes cónicos de dientes rectos. Ok, y por supuesto, las condiciones para poder utilizar este gráfico. ¿Ya? Ángulo de presión 20 grados, ejes intersecantes a 90 grados. ¿Lo hay para ejes diferentes y para ángulos diferentes? Sí, lo hay. ¿Ya? Pero recuerden que estamos trabajando con extractos de la norma. ¿Ya? Pero al trabajar con una, ya con nosotros, es lo mismo prácticamente. Ok. Con esto entonces terminamos de calcular los factores para el esfuerzo de flexión según la área. El esfuerzo admisible, bueno, ya es una ecuación conocida, se calcula para con esta ecuación si el sistema métrico o con esta ecuación si el sistema inglés. De resto igual, para el cálculo de factores, la resistencia de la flexión, recuerden, depende del material, ¿ya? Aunque igual estas tablas son específicas para los engranes cónicos de dientes rectos. Si ustedes la comparan con engranes cilíndricos de dientes rectos, no tienen los mismos valores. Así que no se confundan de tablas. Ya, ok. Aunque la resistencia a la flexión es una propiedad del material, depende del tipo de engranaje. Entonces, por favor, no me crucen las tablas. Ya. Para cilíndricos rectos hay unas tablas y gráficos, para cilíndricos cónicoideales hay unas tablas y gráficos, y para engranes cónicos y dientes rectos hay unas tablas y gráficos. Así que no me crucen las tablas. Ok, para flexión entonces esto, dependiendo si trabajamos si el material es acero, si el material es completamente endurecido, utilizamos estas ecuaciones que vienen en función de la dureza, y para funciones de hierro o hierro nodulares, utilizamos entonces estas tablas. ¿Ok? Bueno, de aquí obtenemos resistencia a la flexión. Ciclo de esfuerzo, igual, aunque tenemos una gráfica con las ecuaciones paramétricas, ¿ya? Si no se les especifica el número de estos ciclos de vida, asuman 10 a la 7 y por lo tanto este factor es igual a la unidad. Factor de confiabilidad, igual dependiendo ya de lo que es la cantidad de fallas en cierto número específico o en cuanto a porcentaje de confiabilidad. ¿Ya? Entonces, menos de una falla en 100 o 99% de confiabilidad, el factor de confiabilidad es igual a 1. Igual para los demás. Ahora, factor de seguridad por flexión, factor de temperatura y factor de confiabilidad se calcula y define igual que para engranes cilíndricos de dientes rectos. No hay problema con eso. Con esto entonces terminamos lo que son las partes de esfuerzo de flexión. El esfuerzo admisible de flexión. Recuerden después, comparen flexión con el admisible.
Ok. Con eso tenemos la parte de esfuerzo de flexión, vamos ahora para la parte de esfuerzo de contacto. Igual que para los casos anteriores, para que los dientes no fallen por contacto, debe cumplirse que el esfuerzo de contacto del AMA debe ser muy igual que el esfuerzo de contacto admisible. ¿Ya? Por supuesto, el esfuerzo de contacto lo van a calcular con esta ecuación, dependiendo de su sistema métrico, con sus respectivas variables a considerar. Y si es sistema inglés, bueno, trabajarán con esta ecuación entonces, con sus respectivas unidades. ¿Ya? Para los factores, el factor de tamaño, ¿ya? Dependiendo simplemente del ancho de cara, van a utilizar estas ecuaciones respectivas. Hay mucho problema con eso. Factor de coronamiento, ¿ya? Si los engranes son coronados, utilizan este valor. Si no son coronados, utilizan este valor. Aquí es donde vamos a decirlo, la utilidad de lo que es la corona. Factor geométrico, igual ya, simplemente con lo que es el número de dientes del piñón y de la corona o del engrane conectado, simplemente hacen la producción, ya que hoy tienen el factor geométrico y para la parte de esfuerzo de contacto. Igual, solamente una gráfica, ya entonces practiquen con ella para sacar los factores, y por supuesto esta gráfica es con estas condiciones: ángulo de presión 20 grados y ejes que se intersectan a 90 grados. De resto, factor de sobrecarga, factor dinámico, factor de distribución de carga, coeficiente elástico,